Muy buenas, queridos amigos míos. Vamos a comentar sobre la copa de agua en la bóveda espiritual con burbuja. Bueno, yo os voy a comentar lo que hago en mi casa espiritual, porque cada bóveda espiritual tiene guías espirituales y cada uno de ellos y cada bóveda es un mundo. ¿Por qué? Porque en cada bóveda, en cada casa espiritual, a usted sus guías espirituales le van a hablar de una manera diferente. No tiene que ser exactamente como la casa de al lado. Así que dejen de copiar y entérense ya de una vez cómo los guías espirituales le hablan y de qué manera, a través del punto de observación y que lo que le vaya pasando en la semana, en el mes o en el año. Hay que tener un poquito de creatividad y encender la bombilla, por favor, porque si no nos vamos a pasar toda la vida preguntando y no nos enteramos de nada. La bóveda espiritual tiene un asesoramiento, pero después de ese asesoramiento, que son las oraciones y los rezos y los procedimientos de la bóveda espiritual, el mundo después de ahí es de usted, de cada casa espiritual, de cada ser, de cada persona, de cada espíritu que le hable a usted. El espíritu de usted no le va a hablar lo mismo que a mí. Entonces, si ustedes hacen las cosas mecánicamente, jamás van a aprender a desarrollar espiritualmente, porque van a copiar el de al lado y entonces se vuelven mecánicos. Y entonces no hay manera de entender cómo le habla su espíritu a usted. Entonces, vamos a dejar ya la mecánica y de ser automático, por favor. Hay cosas que se deben preguntar y hay otras que no. Pero yo os voy a decir en este video lo que yo hago en mi casa espiritual, no para que ustedes me copien, sino es una manera de lo que lo hago para que ustedes tomen un punto de referencia y lo lleven a su terreno para que entiendan cómo es este mundo. Porque obvio, si no hay un ejemplo y un asesoramiento o un ejemplo, ustedes no podrán entenderlo. Porque si se vuelven automáticos no van a entender nada de los puntos de referencia y observación que su guía o espíritu protector le habla a usted. Vamos a empezar. Por ejemplo, yo en mi casa espiritual, respetando la idea de los demás, siempre digo esa palabra en mis videos. Yo no digo que exactamente tiene que ser así como yo lo digo. Pero miren, para mí la bóveda espiritual cuando está llena de burbuja no es para mí, no es energía negativa. Para mí son las influencias de los cordones espirituales o del guía espiritual o de los bancos espirituales o de los protectores, ancestros, todo en conjunto que me están hablando. Que el vaso de agua que yo le estoy poniendo o los vasos de agua que yo estoy poniendo que tienen burbuja tienen fuerza espiritual. Eso es lo que significa en mi casa. ¿Por qué? Porque cuando yo los pongo y hay fuerza espiritual y hay la burbuja, yo noto H, noto luz, bendición, vibración y frecuencia. Mis deseos se cumplen, entre comillas. Los pedidos, vas evolucionando en cualquier faceta de la vida. Eso no quiere decir que los guías espirituales le van a poner todo en su casa o en su puerta. No me entiendan mal. Es decir, cuando usted pone bóveda espiritual y usted hace su oración y le pide con fuerza a sus guías espirituales, le cambie el agua, esa agua se va a llenar de burbuja. Para mí es fuerza espiritual, evolución. Ese espíritu me está escuchando. Para mí en mi casa. A lo mejor en tu casa cuando tú pones la bóveda espiritual, a ti se te llena de burbuja y pasa algo raro. Y ya tú tienes que tener un punto de referencia que cada vez que la bóveda se te pone así, pasó algo raro, ¿no? Vamos a suponer que tú pusiste la bóveda, tiene el agua con burbuja y ese día peleaste con tu marido. Y después que pusiste el agua con burbuja, ese día te tiraron del trabajo, ¿ya? Entonces tú vas observando qué es lo que te va pasando cuando los vasos de burbuja se te llenan de burbuja. Tienes evolución, te escuchan las oraciones. Las oraciones cuando son escuchadas, quiere decir que tu camino evoluciona, tiene luz y claridad. Es decir, porque están pasando cosas
maravillosa en tu vida. Dios y los espíritus están obrando de una manera de luz en tu vida. ¿Por qué? Porque vas teniendo factores positivos en tu vida que te dan alegría, que vas adelantando y vas evolucionando. Ahora bien, yo lo que hago es para absorber las energías negativas en mi casa. Por ejemplo, cuando son personas que recogen mucho, o cuando viene mucha gente, o cuando hay mucha enemigo, o cuando hay mucha envidia. Bueno, vamos, energía negativa. Yo pongo, como lo tengo en otro canal, un vaso de agua, una flor roja, un viernes, una flor blanca y una flor amarilla. Cada viernes, diferentes flores. Y si no quiero poner eso, pues pongo un vaso de agua en lo más alto de mi casa para las energías negativas. En ese vaso de agua que yo puse en lo alto de mi casa para las energías negativas, ahí es donde yo voy a notar si el vaso se llenó de burbujas. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a notar? ¿Por qué debe ser así? Porque obvio, le di un consentimiento mental al vaso de agua y le dije que este vaso de agua absorba las energías negativas. Entonces, cuando está llena de burbujas, es cuando yo creo que ya está acumulando energía negativa. Entonces, es cuando tiro al otro día el vaso de agua y lo vuelvo a cambiar. La bóveda espiritual, si se llena de burbujas, no es que está recogiendo en mi casa de espiritual. En mi casa espiritual. No es que está recogiendo energía negativa. ¿Por qué? Porque si cada vaso que tú pongas, las moléculas que yo le llamo, porque son moléculas que se elevan si lo miras del plano de la física. Si las burbujas, aunque también las burbujas se manifiestan según te sientes tú, evidentemente, si tú te sientes mal negativamente, a lo mejor la copa se llena de burbujas porque tú estás emitiendo energía positiva o negativa. Eso lo tienes que saber tú de la manera que, cómo te sientas. Te sientes bien, se llena de burbujas, no puede ser energía negativa. Es decir, cada uno va a observar cómo se siente y cómo está. Si usted tiene un mes de desempleo y está poniendo una bóveda espiritual y le salen burbujas y usted se pasa 6 años sin encontrar empleo, ya ustedes saben que los muertos le quieren decir algo. Entonces, caballero, hay que tener punto de observación según lo que te pase en el día, en el mes y en el año. Repito, para no liarlo y no liarle a ustedes, para que no se líen, la palabra correcta. La bóveda espiritual, en mi casa espiritual, cuando los pasos se llenan de burbuja, es efectividad, que los espíritus me están escuchando y que están accionando en luz en ese momento. Hay corriente espiritual. Ahora, si tú cada vez que la bóveda espiritual se llena de burbujas y tú piensas que son energía negativa, vas a tener que cambiar la bóveda por la mañana, por la tarde, por la noche y vas a estar esclava de la bóveda. Porque si tú utilizas la lógica, si se llena de burbujas, no puede ser siempre energía negativa o positiva. Yo no lo voy a contrariar. Todo depende del punto de observación que usted tenga. A mí me dicen que cuando el vaso está lleno de burbujas, lo vuelvo a repetir, es porque los espíritus me han escuchado, porque me están dando buenas acciones y me están respondiendo, y hay corriente espiritual fuerte y se manifiesta lo que yo estoy pidiendo. Porque recuérdense que al cambiar la bóveda espiritual hay que hablar primero, pedir permiso e ir cambiando los vasos poco a poco, no todo de un golpe, y poniéndolo con el nombre de cada espíritu, empezando con el guía espiritual, empezando con el Dios Todopoderoso, me he equivocado, y después con el guía espiritual, porque sin Dios no hay nada. Los espíritus, para manifestarse en esta dimensión de la materia, tienen que, con el libre albedrío, tienen que pedirle permiso a Dios Todopoderoso, pedirle o tener la facultad del poder de Dios primero antes de bajar a manifestarse en nuestra materia. Entonces no hay nada sin Dios. Entonces la copa de Dios Todopoderoso no puede faltar en una bóveda espiritual. Hay personas que dicen
que la copa del medio es el guía espiritual. No, el eje de la bóveda espiritual es el Dios Todopoderoso. Porque sin Dios no hay nada. No hay un espíritu que baje que no tenga que pedirle el permiso al Dios Todopoderoso. La esencia de los espíritus es Dios, no hay nadie más. La manifestación de los espíritus es a través de ¿quién? Del espíritu de la dimensión más grande del mundo, que es la creación divina, que es Dios Todopoderoso, Jesús, Cristo, llámele como le llame. Entonces, usted acostúmbrese a observar su copa cuando usted le pide qué manifestación le da, qué usted tuvo en el día, se fajó, discutió, tuvo problemas. Usted sabe que esa copa cuando se llenó de burbujas, ya usted sabe que es energía negativa para usted. Eso no quiere decir que si la copa de usted tiene burbuja, la mía, porque la tenga, tendré energía negativa. Repito de nuevo, voy a ser repetitiva. Observe su punto de observación, el diario, en el mes, lo que va pasando. ¿Ya? Para mí la burbuja son manifestaciones de los guías espirituales, te están escuchando. Hay corriente espiritual y hay manifestación espiritual en ese momento. Ahora, si tú te obsesionas que la bóveda espiritual cuando tenga burbuja va a tener energía negativa siempre, pues vas a ser esclava de la bóveda espiritual porque vas a tener que cambiar el agua por la mañana, por la tarde, en 1 hora, en 2 horas, y eso es un desastre. Pónganle lógica, caballero. Pónganle lógica a las cosas y utilicen la mente. Un espíritu no va a accionar en una mente confusa y en una mente de bajo astral. Los espíritus necesitan evolucionar en persona inteligente. Y tú dirás, bueno, yo no soy inteligente. Usted lo va a hacer porque usted cuando desarrolle, usted va a tener la capacidad de los 6 sentidos. Los 6 sentidos que vienen cerebral a partir de nuestro cerebro, nuestra mente, en el nivel, en el inferior izquierdo, inferior derecho de nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro y en nuestra fase espiritual existen los 6 sentidos. No son 5, son 6. Y hay más. Según dicen, he leído otros libros que hay más de 6 sentidos. Y claro, yo como espiritista puedo ver que hay más de 6 sentidos. ¿Por qué? Porque eso es demostrable. Las personas que tiran cartas, las manos no es un sentido. Pero las personas que tiran cartas, que son cartomancia y tiran cartas, es uno de los sentidos. Porque las manos no pueden actuar solas si no las lleva la mente. Igual que los pies. Igual que muchas fases que hay personas que tienen unos sentidos extrasensoriales súper desarrollados, que no tienen que ser los 5 sentidos, que son el oído, el olfato, los ojos, la nariz, y no sé qué otra cosa me falta si me equivoco. Los oídos, la nariz, 2, 3, 4, y nuestra voz, ¿no? La boca. Hay 5 sentidos, y nuestra mente. Entonces, estos sentidos, según he escuchado que existen más de 6. Bueno, a lo que vamos. Si en tu casa, a ti la copa se te llena de agua y burbuja, fíjense que lo estoy repitiendo 10 veces. Y ya esto en otro video ya lo he planteado, pero de otra forma. Es que están accionando los espíritus en mi casa. Si tú en la tuya se te pasa de burbuja y tú ves que a ti te ha ido mal en esos días, ya tú sabes que el muerto te habla a ti y el guía espiritual te está hablando a ti, que cuando se llena de burbuja tú vas a tener problemas. Entonces, si ese es el caso, lo que tienes que hacer es cambiar la bóveda espiritual los días que tú le veas burbuja, porque te pasó algo malo. Un ejemplo, cambia la bóveda espiritual, asea tu casa con baños y despojo para la energía negativa y te bañas. Pero caballero, el agua es molécula. El agua se mueve según nuestra energía. El agua casi siempre que la ponemos, tiene un contacto energético que fluye en las moléculas dentro del agua. Y con nuestro contacto de energía, el agua siente lo que nosotros hablamos.
siente lo que nosotros vibramos. Entonces, si tú estás positiva, el agua obligatoriamente va a ser burbuja. En algunos casos, depende del tiempo que tú tengas las copas en las manos. Ahora, depende del ambiente también, depende de lo que tú estés orando encima de esas copas, porque la palabra también mueve energía y activa la molécula del agua. Y eso es comprobable, no lo digo yo. Hay un científico que ahora no me acuerdo el nombre, si alguien se lo sabe me lo deja en el video, chino, un científico japonés que descubrió que a través de las moléculas del agua nosotros podemos demostrar con nuestra energía al agua, darle poder al agua a través de nosotros, según lo que hablamos y lo que pedimos. Entonces, tomen sus propias conclusiones y pongan punto de observación y de referencia cuando ustedes hagan algo en la bóveda espiritual. Cuando las flores se abren, es porque la cosa está buena, hay buenas energías, hay positividad, los deseos se van cumpliendo, te va a dar H en tu camino, evolución. Cuando las flores tú las pones y se te marchitan rápido, al otro día están marchitas, que yo siempre tengo la costumbre de comprar la flor y traerla boca abajo, y cuando las traigo a mi casa la entro en un cubo de agua o la baño y le doy un baño general a las flores. ¿Para qué? Para que dejen la energía de todo el mundo que la toca, porque las flores la toca todo el mundo. Y así pierden esa energía de todas esas manos, esas flores que pasaron de mano en mano. Y después al otro día es que yo cojo esa flor y la pongo en la bóveda espiritual, o en unas cuantas horas que ya las flores están frescas, libres de energía negativa de otras personas que le han tocado. Entonces es importante mirar también las flores cuando se secan rápido, cuando se marchitan rápido. Bueno, cuando se marchitan rápido no. Cuando se marchitan, que se tiran así boca abajo, que no se florecen las flores, que se echan a perder muy rápido, porque eso no quiere decir ahora en verano vas a poner unas flores y las flores se van a marchitar rápido, depende del lugar y el lugar abierto que tú tengas. Entonces vamos a utilizar nuestra lógica, caballero, y vamos a poner nuestro punto de observación, porque el muerto a mí me dice una cosa y a usted le puede decir otra según lo que usted esté viviendo. Espero que me hayan entendido, porque he sido repetitiva en el video, lo he repetido como 8 veces lo mismo. Y espero que me escuchen y por favor no se automaticen con la bóveda espiritual. Escuchen los asesoramientos de la bóveda espiritual, las oraciones antes de ponerla, al ponerla, los rezos, pero no se automaticen que si fulano lo hace así, a mí me va a ir así. Trabajen con su espíritu y observen los puntos de referencia que su espíritu le da, caballero, porque los espíritus te van a dar puntos de referencia. Para eso tiene que estar en silencio y en punto de observación, para que tú veas cuando se manifieste algo en tu bóveda espiritual, tú puedas comprender en ese día, en esa semana, en ese mes, en esos 3 meses, o en esos 6 meses, o en ese año, por qué la bóveda se puso así, ¿ya? Ustedes van a buscar su respuesta y sus propias conclusiones según lo que le va pasando en la vida, según vayan evolucionando, según vayan ustedes en sus vidas. Eso es lo que yo pienso de la bóveda espiritual. En el espiritismo hay que tener un sentido común de las cosas, tener una mente abierta, ser creativo y no automático, por favor. Entonces, escuchen y lleven su respuesta a su terreno, pero no se dejen engañar de que si yo hago una cosa, en la mía va a ser así. Si yo pongo una regla en la bóveda espiritual con añil y a mí me va bien, yo la sigo poniendo, diga lo que diga la vecina de al lado, aunque me diga que ahí no se puede poner nada. A lo mejor tu muerto, tu espíritu te dice, oye, ponme unos 7 bombones en la bóveda espiritual, y a lo mejor esos espíritus quieren esos 7 bombones. Entonces nadie te puede decir que si tú lo pones es indebido o no. Si a ti el espíritu te lo dijo y tú lo pusiste y te fue rete que bien, pues ya sabes, quiere decir que puedes seguir haciendo otras cosas en la bóveda espiritual. Es un mundo infinito, porque el espiritismo es infinito, no se queda en el mismo lugar, es infinito.
Y eso quiero que ya lo entiendan. El espiritismo es infinitamente infinito, que es como el universo. No se queda anclado en lo mismo, como nosotros, que siempre estamos haciendo lo mismo. Los espiritistas cubanos son muy buenos, casi todos son buenos, pero siempre estamos haciendo lo mismo y no salimos ahí de ese tiempo de la esclavitud y no liberamos a esos espíritus. Algunos todavía están en baja frecuencia, no se elevan, siguen en el mismo lugar de donde vinieron, de África, por ejemplo. El indio que tú tienes vino de la India, pero a lo mejor vino con un grillete, el otro vino con una cadena, y entonces tú sigues desarrollando el mismo indio, pero no evoluciona ese indio, o no evoluciona tu muerto, y sigues en el mismo lugar. Entonces hay que evolucionar la mente, teniendo una mente abierta, leyendo muchas informaciones espirituales y no espirituales y libros de autoayuda, lo que más le llame la atención, porque en un libro pueden haber 20 palabras importantes que puedan conectar contigo y con tu vida. Les deseo muchas bendiciones y espero que hayan aclarado sus dudas. Recuérdense que mi correo es lemluz7@gmail.com en minúscula y mi número es +34 677 122 786 España. Bendiciones y cuidado, luz y progreso para todos ustedes.